No fue fácil de ver estatuto por estatuto, un trabajo muy importante que hicieron también con Diego, con otros compañeros. Creo que no es en vano reunirnos cada tanto para dialogar y discutir estas cosas. Que si ustedes se ponen a pensar son solamente una modificación en el directorio de 3 puntos claves, ¿no? Bueno, yo lo que traigo acá no como pregunta un poco, pero sino como definición para el directorio que puedan concretar a ver cuándo va a ser esa renovación de estos 3 puntos que se van a modificar, ¿no?, dentro del estatuto. También considero que es importante una renovación general del estatuto en base a lo que fueron trabajando los compañeros y que fueron trabajando mucho en estas cuestiones, y creo que también lo elegimos todos decidimos que vean ellos, y ellos lo confesionaron, lo compartieron con todos, y nosotros también teníamos la obligación de decir si estábamos de acuerdo o si no. Estamos muy de acuerdo con ese trabajo. También considero que es importante permanecer todos, ¿no?, dentro de esta red, porque tenemos que ir conquistando espacios o mejor dicho, ir ganando espacios y pelear ahí dentro para ir modificando y haciendo respetar estos derechos que son nuestros, ¿no? Entonces, claramente está que tenemos que pelear dentro, como lo estamos haciendo. Creo que Latinoamérica tiene mucho, una grandeza muy grande, y no solamente es históricamente lo que está pasando en Latinoamérica, también históricamente está pasando acá en esta red. Y estoy orgulloso de los compañeros que fueron creando esto y que fueron trabajando durante varios años para generar este proceso de la red latinoamericana. Pablo Montanaro. No, más que nada una pregunta. Por ahí quería preguntar, por ahí Chicho me puede ayudar un poco, que estuvo en el tema de los estatutos y demás. Si hay alguien que controle los recursos de Street Football, ¿no? Que sea parte de la red, que controle los recursos. Porque si no es así, lo que yo por ahí pensaría en 3 puntos, ¿no?, de cambiar la forma de elegir el director y el secretario general. Podríamos poner como punto alguien que pueda controlar los recursos que en definitiva son nuestros, ¿no? También esa es la pregunta. No sé. No hay nada, no hay absolutamente nada. Como tampoco hay nada de que, por ejemplo, nosotros ya podríamos intervenir y hablar. Tampoco dice que podríamos llegar a votar. En realidad, ayer podríamos hasta llegar a votar, no está especificado en este estatuto. Claro, eso es un punto también de lo que se hablaba ayer de la transparencia, creo, ¿no? De por ahí intervenir en las cosas que en definitiva por ahí tendríamos que estar sabiendo cómo nos movemos, cómo seguimos. Y también creo una pregunta también para United, ¿no?, de saber de que se hizo un préstamo y que, bueno, y sabemos que, bueno, en un mail que nos mandan diciendo más o menos cómo se utilizaron los fondos, pero en realidad no hay nada en concreto. Solo para contestarle sí a Pablo, lo que no hay en los estatutos es un órgano fiscal de control como el que mencionaba José Ricardo, que sería bueno de tener. Sí, el directorio tiene la función también de control de las finanzas. Creo que una de las discusiones que está tratando de dar el directorio también acá, y que fue lo que se vio ayer, es justamente tener un mayor control sobre eso, ¿no?, con anterioridad. También, como decía José Ricardo, porque es difícil como después analizar a posteriori y tener solamente que levantar el dedo y decir si apruebo o no apruebo. Creo que
el directorio tendría que tener la función de control fiscal, pero no existe un órgano como tal, y en efecto el directorio no ha tenido demasiado control sobre eso. No, voy a agregar que lo que ayer estaba discutiendo el directorio no solo controlar, sino tener la facultad de distribución de los ingresos que hace Street Football World en el mundo. Y digo, quizás agrego, ya que interrumpí, agrego a Verónica, es que justamente como propuesta concreta nosotros desde esta región como coordinación regional, en discusión con muchos compañeros, sacando datos de las distintas reuniones de coordinadores, lo que estamos proponiendo justamente es que Street Football World, GmbH, realmente no pertenezca más a la red global, sino que sea, si queremos tener alguna vinculación, que se haga un contrato, ¿sí?, como una consultora, ¿sí?, y especificar exactamente cuánto le corresponde a Street Football World, GmbH, de recibir de los fondos que recauda en nombre de todas las organizaciones. Porque si ustedes se fijan de lo de ayer, el $1.000.000 que están recibiendo ahora en Chile va solo a la estructura de Street Football World GmbH y no reciben nada las organizaciones concretamente. Por eso América Latina está diciendo queremos de ese $1.000.000 $250.000 para crear un fondo para llamar a otros financiadores y poder generar tipo el fondo que creamos con el BID, donde todos ustedes han presentado a poder obtener dinero para desarrollar proyectos, como ejemplo. Digo, ahí hay un punto clave. Si a vos, quien se supone, entre comillas, te representa como organización privada, se queda con el 98% de lo recaudado, ¿sí?, y bueno, estás en el problema. Si hay algo que no funciona. Y esa es una propuesta concreta que se hizo que todavía no ha sido ni tomada ni discutida, ¿no? Porque eso es función del directorio, discutirlo y aprobarlo. Lucía. De esa primero, Lucía. Otro punto que se ha hablado mucho tiene que ver con las votaciones, y a mí me parece que las votaciones importantes de asamblea y las otras sería bueno que sean siempre presenciales, porque si yo voto desde un país porque no pude ir, voy a votar desde lo que yo pensé antes de ir y no me enriquecí para nada con ningún debate, ni conversación, ni cuestionamiento, ni nada, y por lo tanto, ¿para qué hay una asamblea si se puede votar sin asamblea, sin estar presente? Me parece que el hecho aquí de estar presente nos va cambiando en algunas cosas que pensamos y hasta en convicciones, y que eso es lo positivo de los encuentros, para eso nos encontramos, y que por lo tanto en las votaciones importantes sería deseable que sean votaciones de gente que está, no de gente que no está, porque no hace el proceso. Después, en cuanto a los estatutos, como planteaba Chicho, me parece que se cambian todos o no se cambian, porque cambiarlos por parte es como cambiar el pie y dejar el brazo que no te funciona, y después cambias el brazo y resultó que no cambió lo otro, y cuando cambias todo, ya el proceso está tan largo de 8 años que otra vez vas a tener que cambiar todo. Me parece que es todo o nada. La otra cosa en relación ayer que decía Vladimir de la confianza, que me parece que la confianza y la exigencia no son cosas que van reñidas. Yo puedo confiar en el piloto del avión, pero también quiero que el mecánico me revise que todas las tuercas del motor funcionan, porque si no el avión, por más bueno que sea el piloto, se estrella. Y que en temas de recursos no basta solo la confianza. Yo puedo confiar muchísimo en la gente, pero la cantidad de gente que tiene dinero en bancos quebrados, confío en los bancos y se fue a pique. Entonces requiere organismos de control, como los que tú planteabas. Me parece que poner tantas energías en el cambio de estatutos es necesario, pero ¿qué pasa si las otras regiones, esos estatutos que nosotros proponemos actualmente, cambios, no lo aprueban? Entonces, porque además hay que respetar justamente la diferencia de las regiones y porque además son muchos. Entonces, es una frustración colectiva haber propuesto cambios que después la Asamblea no aprueba. Todo eso me lleva a pensar que
que hay como una exigencia de que la región como tal tenga sus propios estatutos, que no está reñido con tener estatutos globales, pero que la coordinación o la dirección en el fondo sería como una coordinación de coordinaciones, que si África quiere tener sus propios estatutos de región, perfecto, y Asia y no sé quién más, y aún Europa, que según mi percepción de Sudáfrica era un problema serio, porque era tan diferente entre los representantes de los países y hubo tantos problemas que me parecía que ahí no había una identidad clara como región. Entonces, tener estatutos propios me parece que sería interesante. Eso requiere hacerlos y requiere la consecuencia de los estatutos, que es tenerlos, pero además tener cabezas visibles también. Y por último, se repercute en los diferentes países. Si nosotros pedimos estatutos o hacemos estatutos que son nuestros, también en los países deberíamos estar un poco coordinados, porque a veces las propias organizaciones en los países no estamos muy coordinadas. Todo esto es un asunto de crecimiento en cascada, que me parece sumamente interesante, que es un proceso que muestra que maduramos, que vamos creciendo, que ya no es una plantita chica, ya tiene flores y empieza a tener frutos, y que esos frutos en el fondo es como si fuéramos una especie de Estado federado, me parece, como si fuéramos una federación de regiones con una coordinación global, pero cada región teniendo parámetros claros de lo que quiere, lo que hace, cómo se desempeña y cuáles son sus principios a los que se atiene y cómo se gobierna. En fin, es solamente un esbozo a partir de lo que estamos diciendo y después veremos. Yo comparto plenamente lo que están diciendo los compañeros. Mi preocupación es más o menos lo que planteaba Vero. Nos cuesta a todos estar acá mucho tiempo institucional, de recursos y familiares. Entonces, me encantaría poder ir tomando nota de básicamente los acuerdos y tener como planteos más concretos y empezar a trabajar en los contenidos. Algo que quiero compartir con ustedes, que me preocupó ayer, lo que pude escuchar, es la existencia de una planificación estratégica. Yo acuerdo que capaz que es un tema personal o institucional o visión, pero que no lo siento como parte, capaz que estoy de acuerdo con todo, pero me encantaría que estos encuentros, estos esfuerzos, nosotros podamos ser parte de una planificación estratégica, aportar a ese plan, a esas líneas, a esas grandes líneas, de acuerdo con lo que decía Nelsa, que nosotros vamos a acordar en determinados puntos. Es imposible estar de acuerdo en todo y que se haga todo tal cual cada uno de nosotros quiere. Pero principios básicos, sí, estoy de acuerdo también, y es absolutamente necesario los mecanismos claros de comunicación regional nuestro y mundial. Estar comunicados, usar los mecanismos, hacer los esfuerzos, y creo que tenemos una oportunidad desde la comunicación regional para eso. Hemos ensayado, lo valoramos todos como bueno, entonces me parece que aprovechar y potenciar todo lo que es para estar más comunicados. Y obviamente los mecanismos de control. Todas nuestras organizaciones son auditables. Es un mecanismo de transparencia. En Uruguay tenemos un código de ética aprobado por la ANOM, que es la Asociación Nacional de ONGs, a la cual todos afiliamos y somos parte. Y eso es algo que está, porque no es. Y creo que hay un camino recorrido del cual nosotros somos parte de 2008 como institución, que es muy rico rescatar el camino andado y también valorarlo, y también aprender de las dificultades, de los errores, y tomarlos en cuenta para no reproducirlos a otros niveles. Y bueno, yo creo que es por ahí, ¿no? Que quería compartir. Me parece que es importante aprovechar estos encuentros para pensar qué queremos, volver a confirmar nuestra misión, que tenemos los acuerdos principales para por qué estamos acá. Creo que está bueno revivir y recordarlo a cada momento, y de ahí ir generando ya acuerdos básicos de cómo vamos a ir
funcionando y que esto tome, qué rumbo que tome. Por eso me parece importante ir tomando notas, estar tomando notas para poder después decir una síntesis, estos son los principales acuerdos y pero me parece que el plan estratégico es algo que encantaría conocerlo. También estoy de acuerdo con una cosa de la confianza. Yo sé que cuando participamos de redes, hay un tema de confianza, pero que tiene que estar también respaldado por el mecanismo de control, porque lo puede pasar a ellos en Berlín, nos puede pasar a nosotros en nuestros países y a nosotros como región. O sea, siempre tiene que estar, si no, no vamos a enaltecer, acordando principios básicos de la discusión y del trabajo. Por ahí después, medio entreverado, pero me gustaría sí, empezar como a ser más operativos, a completar y a seguir andando. Simplemente para que todos, o sea, aprovechemos también para que todos tengan la información. Yo comparto lo que dice Lucía del plan estratégico. La coordinación regional, por ejemplo, no participa del plan estratégico. No tenemos la facultad para participar del plan estratégico de Street Football GmbH porque somos una especie de cosa rara que salimos de las organizaciones y también no compartimos en la decisión de la distribución de los ingresos para América Latina. No tenemos presupuesto actualmente asignado, digo, contestándole a la pena Verónica que me quedó eso en el tintero, digo, a ver, para que ustedes sepan, la coordinación regional tiene un presupuesto de $200.000 por año, se supone, para poder desarrollar los sueldos de la coordinación regional, que son 7 u 8 compañeros que trabajan en la coordinación regional, los viajes para poder visitar a las organizaciones, no solo con el tema de membresías, sino para distintas visitas y distintos encuentros que hacen los compañeros, y después eso volcarlo en una cuestión de información global a la sociedad y qué sé yo. Más impuestos y otras cosas. Dentro de ese presupuesto están los $20.000 para los festivales y los $7.000 para los encuentros de coordinadores. Bueno, todavía es mayo, abril, ¿qué día es hoy? 24 de abril no está el presupuesto, desde el 1 de enero para acá. A ver, y por primera vez en la historia se dice que se va a financiar completamente a la coordinación regional, porque en los años anteriores lo máximo que le llegó a la coordinación regional fue el 66% del presupuesto total que necesitaba la coordinación. En el mejor año, que fue el año pasado, vamos progresando, porque antes nos daba el 20, fue el 66% del presupuesto que tenía la coordinación regional para funcionar. Esto es importante, no es una tontería por lo que está señalando Lucía y lo que señala Verónica. La coordinación regional, ¿cómo hace para funcionar? ¿Cómo podemos? Realmente como podemos, sacamos fondos de regulares que FUDE tiene para su programa FOS, que es un programa nuestro que trabaja en Moreno. Nosotros somos una organización social también, para hacer viajes, hacemos unas manganetas con el BID para poder visitarlos, ¿me entiendes? Es decir, disfrazamos un montón de cosas porque no está el presupuesto para que esto pueda funcionar de esta manera. Entonces digo, eso es importante aclararlo, y sobre todo el tema del plan estratégico. Digo, porque el plan estratégico lo definen, que no sé qué significa, los leadership. Los leadership son un conjunto de gente iluminada de Street Football GmbH que decide qué hacer en el mundo. Pero es de una sola organización que participa. No participan personas externas que podamos, sobre todo personas externas de las organizaciones, o como mínimo las coordinadoras regionales, que en la actualidad existe solo una, que es América Latina. En los demás lugares está enunciado en el plan estratégico, pero no está desarrollado. Se está solo desarrollando una en África del Este, a través de una persona de Street Football directamente, no de alguien directamente de África del Este. También eso no es una tontería, es un concepto, ¿no? No es alguien de ahí, sino alguien de Street que está desarrollando. Esto es importante. Nosotros sinceramente también desconocemos en general el plan estratégico, y me pareció claro ayer que el directorio también lo desconoce, que eso es lo que más me asusta.
comentario. Me parece que esto es importante. Sí. Metodológicamente es muy importante porque si no, como si acordamos de los planes, las grandes líneas, por donde vamos, pero también es subsanable. Me parece que está claro que los principios y la voluntad de trabajar por los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad, trabajar por los procesos democráticos, participativos, o sea, tiene que ser subsanable, porque si no estamos en una fuerte contradicción. Por eso también, digo, me parece que está bueno poder ser es importante, subsanable. Sí. Tenemos que a corto plazo conocerlos y poder participar del próximo. Una cosa que es importante, y con esto no te interrumpir más. Nosotros participamos hace 2 semanas o 3 semanas en Alemania de una cosa que se llama los Team Day, los equipos, un día de los equipos de... Pero en realidad hubo un gran problema. Nosotros íbamos como coordinación regional, que se supone, desde Street, somos un órgano de Street Football GmbH. Esa es la gran discusión. Nosotros decimos, nosotros no somos un órgano de la Organización Social Alemana, somos un órgano de la red, que es diferente. Y la gran discusión que había, que mucha gente de Street Football, los 45 empleados que tienen Street Football para trabajar en la red mundial, decían, ¿cómo ustedes cuestionan tanto? ¿No? Si estaban como hasta preocupados, porque nosotros decíamos, no estamos de acuerdo con Gillette, no puede usarse el dinero de Gillette que se pidió el nombre, no estamos de acuerdo con United, no solo ideológicamente, sino ahí nos entregamos el tema del préstamo. ¿No? Cuando la cosa no tenía salida con nosotros, dijimos, no, un préstamo que hay que devolver 70.000 euros. Pónganse a pensar ustedes, ¿qué recibe? No, 70.000 euros por mes de devolución. Digo, las organizaciones en el año reciben $30.000 aproximadamente de los fondos Fútbol for Job, que aparte ustedes se pueden presentar sin ser parte de FED. Eso quiero verlo también, ¿no? Y resulta que hay que devolverle a un banco una millonada por algo que no funciona. A ver, algo que no funciona desde hace 4 años. Entonces, esa fue nuestra gran discusión. Pero realmente la respuesta fue que sigan participando. Y acá seguimos participando. Yo mucho en todo lo que están planteando los compañeros. Quizás yo no use tantas palabras técnicas, pero tuve la posibilidad ayer de participar y de escuchar lo que discutía el directorio y básicamente me quedé con una molestia particular. Yo me sentí ofendido a mí y a mi organización cuando un compañero del directorio planteaba y decía que las organizaciones no tienen capacidad para quizás poder conducir alguna vez este espacio, y yo vengo de una organización social donde uno va viviendo un proceso y donde va ocupando roles y funciones según la capacitación y el compromiso con la organización que tiene, que por eso después de 18 años todavía la estoy dirigiendo. Entonces escuchar a una persona que me representa dentro de un espacio colectivo que diga que las organizaciones sociales no tienen capacidad, eso me ofendió, y creo que ofendió a todos mis compañeros que hoy están sentados acá, porque somos la base y sobre todas las cosas somos básicamente los que sostenemos este espacio, porque de hecho si nosotros no laburamos el día a día con los chicos, es muy complicado después poder contar lo que es la red Street o lo que es la red latinoamericana. Entonces me parece que lo voy a plantear cuando nos encontremos, que nos debe una disculpa, porque realmente me siento ofendido y siento que ofendí a mis compañeros. Eso por un lado. Entonces cuando planteamos de concretar el tema de ideas y de más básicamente como trazar líneas, yo lo que pude experimentar en estos años donde estuve participando en estos espacios es cuando quisimos concretar no se pudo. No se pudo por el hecho de que siempre terminaba alguien diciendo acá terminamos, acá hay un break, y siempre hubo un punto donde siempre terminamos hablando del mismo tema. Entonces, una vez se maneja con los impulsos de joven, pero hoy quizás un poco más grande hay que pensar estratégicamente. Y estratégicamente, ¿qué significa? Yo no sé si realmente lo real y lo necesario para las organizaciones es modificar todo el estatuto, no, pero básicamente que los que nos están representando tengan la misma idea ideológica
de la misma manera que trabajamos todas las organizaciones sociales, porque si yo no me siento representado ideológicamente, la verdad es que no es un espacio donde desde el 2001, 2002, que después nos conocimos de pelado, cuando éramos muy pibes, nos sentimos no representados. Entonces, eso es lo que quiero decir, y quizás después lo que tiene que ver con una cuestión técnica de la discusión y demás, me parece que básicamente lo que tenemos que pensar es para dónde vamos las organizaciones sociales y qué proceso estamos viviendo en este espacio. Entonces, nada, eso quería decir. Dos cosas, una impresión general y después un esfuerzo de aprendizaje. En lo general, me parece importante esta idea de que hay que mirar lejos, pero avanzar seguro, ¿no? Yo creo que hay una dinámica compleja de una región ante una cosa más global. Como parece nomás, ayer me quedé sorprendido con lo desinformado que estaban los directores de lo que ocurre. Y entendí que no es culpa de ellos, sino que hay un tema serio ahí que hay que ayudarlos a ellos a que se empoderen con mayor claridad. Y lo otro que quería decir en lo general es que tengo una visión muy positiva de lo que está pasando, yo soy optimista, ¿no? En términos de que hace 2 años atrás, cuando en algún espacio conversábamos esto de que el director sea elegido democráticamente, Uruguay, Canadá, no sé ahí, era como mirar lejos, ¿no? Y ayer, de entrada, como que vamos para allá. Entonces, yo tengo la sensación de que hay un proceso muy interesante que estamos viviendo y tengo además la impresión de que estamos en un hito que hay que relevar para poder marcar ciertas diferencias y no quedarnos con la sensación de que no pasa nada, sino que estamos en un punto muy interesante de crecimiento, de madurez de la red y habría que buscar una forma de dejarlo más expresado, probablemente en la asamblea que viene pronto. Eso es lo general, ¿no? Y en lo específico, yo siento que, y estoy entendiendo lo que han dicho algunos, ¿no? Hay que, no sé si es posible transformar todos los estatutos, pero asegurar algunas cosas importantes. Creo que el tema del director, ayer como ya está medianamente instalado, ¿no? El director secretario, y quedan a mí me parecen dos cosas que propongo que le demos más vuelta. Una, que tiene que ver con el tema del control. En los estatutos que se proponen se habla del Consejo de Control, no me equivoco, o Consejo Fiscal, ¿no? Que creo que habría que darle más fuerza, porque tiene que existir. Y lo segundo, que el estatuto antiguo está muy poco abordado, en la propuesta que se hace está un poco más elaborado, pero creo que hay que darle otra vuelta, es el tema de los consejos regionales, o las coordinaciones regionales. Ahí yo creo que hay un déficit y que es fundamental. Lo digo porque ya quiero aterrizar, no intento decir de que nosotros como región, evidentemente estamos en otro pie distinto, mejor o peor, da lo mismo, ¿no? De las otras regiones. Eso tenemos que fortalecernos. Y yo creo que hay que gastar energía en cómo nosotros buscamos recursos, nos capacitamos, cosas que están haciendo, no son nuevas, pero cómo nos agotamos en darnos una orgánica. En los estatutos no tampoco aparece, ¿no? Esto de que el Consejo, el Coordinador Regional, sea definido por el directorio, hasta cuestionable. Tiene que ser democrático, tiene las asambleas regionales y propuesto. Una terna se lo pondrá y ya se definirá, pero no puede ser decidido por el director de la red. Creo que un espacio democrático interesante. Yo creo que hay que avanzar en eso, en reflexionar puntos más, una orgánica para la región. Y después, claro, sigue el modelo, no, puede haber estatutos propios, digamos, pero como región nos organizamos, porque tenemos que fortalecer y el espacio donde tenemos posibilidad de acción real nosotros. Lo otro es insistir para que nuestros representantes puedan avanzar, pero no hay mucho más que hacer. No, una cosita ahí. Nosotros como coordinación regional hemos propuesto que las coordinaciones regionales sean elegidos en conjunto con el director y los secretarios, se han elegido también los coordinadores regionales. Hoy el coordinador, déjame corregirte, el coordinador regional ni siquiera lo elige en el directorio, lo elige el director de GmbH. Es mucho peor. Esta coordinación regional, por suerte, fue negociada hace mucho tiempo por el representante de la red suramericana en ese momento, que fue Luis Ramírez, ratificado por Alan Parreño, pero siempre fue una negociación, porque en realidad nunca fue aprobado.
Es decir, se supone que por estatuto el director hoy de Street Football World, que es IPH, elige al coordinador regional. A este coordinador regional no lo eligió, no lo eligió él oficialmente, sino que fue un consenso de varios compañeros. Pero digo, nosotros decimos, como coordinación regional, que la coordinación regional debe ser elegido democráticamente por los representantes de la región. Y otra cosa que me parece importante, ese coordinador regional no puede depender de un director, sino de un directorio. ¿Sí? Si tomamos los estatutos viejos, de un directorio. Si tomamos los nuevos, también de un directorio, en conjunto con un director. Porque si no, ahí se genera un tema bastante conflictivo, ¿no? Pero nosotros vamos en la línea que vos planteaste. Bueno, con respecto, a mí me queda una sensación. En primer lugar, vi un directorio que en la práctica tiene ciertas atribuciones de control o de aprobar ciertas cosas, pero que no sabía muchas de las cosas que habían hecho GmbH. Entonces, a mí me quedó la sensación de que nosotros como región, por un lado, tenemos una mirada, hemos hecho un trabajo común, un trabajo que ha tenido momentos de crisis, momentos alegres, etc. Y que vamos por un camino, y me parece que el grupo de Berlín como que no lo entiende muy bien. Es decir, ayer gente del directorio hacía preguntas con respecto a dos temas que son muy importantes, el tema United y el tema Gillette. Es decir, cuando Cuba pregunta cuál era el monto de United, y se dice que era alrededor de $700 millones, euros, y que llevan 4 años en este tema. Entonces, claramente ayer me parece que Adam representó la idea de que si se pide dinero en nombre de las organizaciones, si nosotros como región somos una región que va más adelantada en términos de un trabajo común reconocido por las propias personas de Street, yo creo que habría que analizar a lo mejor seriamente la posibilidad de ver cómo seguir en la Street, pero con una identidad o con una autonomía propia. Es decir, que nosotros tuviéramos la posibilidad de generar ciertas cosas, de manejar ciertas decisiones. Han salido alguna idea acá que no sé si crear estatutos como región, pero porque creo que la Street debería hacer un trabajo de modificación de los estatutos, tal como plantea Gerardo, que yo pienso igual, creo que no hay estatutos, es una declaración de unas intenciones. Entonces me parece que estamos en un momento en donde podemos proponer cierta autonomía, y eso va muy de acuerdo con lo que se ha conversado acá en la creación de este fondo regional, porque obviamente que hay otras organizaciones, sin desmerecer el trabajo que hacen, pero hay otras visiones, hay regiones donde no hay ninguna articulación, y creo que el trabajo colectivo es muy importante. Entonces, nosotros como región estamos en una posición diferente al resto, y creo que podríamos a lo mejor intentar, proponer, discutir el tema de tener una autonomía dentro de la Street, porque además como región creo que hemos influido mucho en el tema de la visión de lo que es la metodología. Es decir, se ha logrado que las delegaciones vayan en forma equilibrada, hombres y mujeres. Hoy día se habla del fútbol 3, pero creo que es un proceso que tiene que ser mucho más rápido, porque siento que las otras regiones, como no manejan esta metodología, se impone esa presión. Entonces me parece que nosotros tendríamos que influir más en eso. A ver, yo les quiero contar un ejemplo también desde una cosa muy práctica, que quizás es para poder tenerlo en cuenta como cosa concreta para poder proponer también, ¿no? La coordinación regional
no puede representar ante un financiador el Street Football World. Es decir, nosotros no podemos pedir fondos para la región porque quienes recaudan fondos para el mundo y para las distintas regiones es el equipo Berlín, es la ONG de Berlín. Ahí hay un equipo que son muchas personas que andan por el mundo recaudando fondos para, en este caso, también América Latina. Así surge lo de Chile, por ejemplo. A ver, nosotros ahí no podemos hacerlo, no tenemos representatividad para hacerlo. Y fue una discusión que dimos con Street, pues nosotros decimos, representamos a la región, ¿por qué no podemos sentarnos con un financiador para? Si ustedes, y ahí quizás Verónica en algún momento me mandó un mail diciendo por qué la organización de ellos no había participado en ese famoso encuentro de jóvenes que había, ¿te acuerdas, no? Es decir, en realidad lo que sucedió ahí, ese encuentro de jóvenes que hubo en Buenos Aires, es interesante saber de dónde sale eso. Eso es un proyecto que tenía FUDE como programa regular con una organización llamada TDH, que es un sindicato, y nosotros sacamos una partecita de los fondos para que se junten algunos jóvenes, sobre todo del grupo que había salido de ahí de Cali, ¿se acuerdan? ¿Para qué? Para que ese grupo de jóvenes sean los que de hecho casi todos están acá, ¿no? Que vayan a ir como idea armando el festival o aportar ideas para el festival de Montevideo. Digo, esto para mí es importante decirlo, porque eso no son fondos de Street, porque nosotros no tenemos representación como coordinación regional para poder realmente generar fondos, por ejemplo, para el intercambio de jóvenes. Eso no podemos ni siquiera ponerlo en el presupuesto. Igual si lo hubiésemos puesto lo hubiese sacado, porque de hecho no tenemos presupuesto. Pero digo, eso para poder entender, nosotros vamos sacando de otros lados, de cosas propias que tenemos como ONG para llevar a la región. Eso quiero aclarar, y alcanzó solo para esos jóvenes que fueron, porque realmente son muy escasos, sobre todo porque tenemos que, se entienden, ¿no? Dibujar una cosa con TDH que, che, pero los jóvenes no tienen que ser todos de moreno, no, pero venían a aportar, y en fin, y pasó. Pero esos esfuerzos legales, de inventos que uno no tendría que ser así. Tendría que haber realmente presupuestos para las regiones, un fondo determinado para los festivales, para, por ejemplo, con los encuentros de coordinación. Realmente hicimos un esfuerzo enorme, casi una pelea, le diría, cuerpo a cuerpo, para realmente lograr $7.000 para este encuentro. Realmente, fue una pelea. Le podemos preguntar aquí a Roy y a Eric, que fue antes de ayer llegaron un fondo. No había $7.000, ¿entienden? Lo que significa... ¿Está de repente saber cuántos fondos, es decir, qué porcentaje de los fondos de Street o que viene desde Street es parte de su presupuesto institucional? Excelente pregunta. ¿No? Porque pareciera que hubiera como una dependencia, de verdad, para nosotros hace 2 años que no lo tenemos, de alguna manera no lo tenemos, ¿verdad? Y eso ha implicado la exigencia de diversificar fondos. Se hablaron de, y muchos estuvieron en esos encuentros, se hablaron de $4 millones, se habló de $10 millones de presupuesto anual, se habló de no sé cuánto más, y después se dice que están quebrados, que no hay más fondos, por eso necesitan el millón de Chile para ser invertidos. En definitiva no lo sabemos, como no hay claridad en esas cuestiones, entonces nosotros realmente no sabemos qué recibe la región en ese sentido. Es decir, básicamente creo que el dinero nada, porque los fondos que reciben las organizaciones de fútbol foco, vuelvo a insistir, las organizaciones se pueden presentar por fuera de Street Football World, no tienen que estar dentro de Street Football World para presentarse a fútbol foco, es decir, que esos no son fondos de Street Football World. La coordinación regional no tiene el presupuesto, nunca lo tuvo, el 100% del presupuesto, y este año se dice que sí, pero todavía no. ¿Por qué? Porque está atado a una discusión con GIS, que también nos están metiendo por la ventana. GIS, que es la Agencia de Cooperación Alemana, está firmando un convenio con el Street Football World Brasil para poner en funcionamiento la oficina de Brasil, donde varias organizaciones, formación, ACM, Bola para Frente, estuvieron en esa reunión, en la cual yo estuve en Brasil.
La coordinación regional no entra en eso. De hecho, GIS dice, nosotros trabajamos con la coordinación regional y nuestro presupuesto está atado a eso, a que se apruebe ese fondo. Y el gran conflicto con GIS, ¿no? GIS de Brasil, con Brasil es, nosotros no queremos la coordinación regional, sino nosotros queremos invertir fondos en Brasil. Pero están agarrándonos y nos empujan así con el pie para que entremos ahí. Entonces estamos dependiendo, Brasil está dependiendo que aprueben los fondos también para América Latina. Y yo les soy sincero, creo que no va a suceder. Creo que no va a suceder. Entonces ya pasaron 4 meses, ¿sí?, donde la coordinación regional no tiene su presupuesto asegurado y Brasil tampoco. Entonces digo, no es que sale nuestro presupuesto de fondos regulares. Los años anteriores, creo entender, porque realmente no tengo la certeza, parte de los fondos que vinieron para la coordinación regional fueron de FIFA. El año pasado, ¿sí, no? Y el año pasado, para que usted se lo diga, nosotros tuvimos como coordinación regional presentarnos al Fondo Fútbol Folclor como una organización común. ¿Me entienden? Nosotros nos presentamos a Fútbol Folclor como una organización común para invertir los fondos para la coordinación regional. Una absoluta locura. Que eran $60.000, como hacían ustedes, ¿no? Que era como máximo hasta $60.000, qué sé yo, y después se va, no, es hasta 50.000 y no hasta 60.000. A ver, esa fue la situación hasta el momento, hasta que FIFA se enojó con nosotros porque en Sudáfrica le dije a Federico Arichi que era un corrupto. Y de ahí dijo, Federico Arichi, yo con este tipo no trabajo. ¿Pero por qué le dije que era eso? Porque era una intención clara de FIFA de quedarse con la FIFA colombiana. Y hice eso, no lo hice porque estoy loco, lo hice estratégicamente. Para que esta región se imponga y que nosotros no seamos FIFA, porque nosotros no somos FIFA. Y digo, lo hice intencionalmente, de hecho está en una película. Y obviamente he pagado los costos personales de decir eso, pero no tengo ningún problema en hacerlo. Entonces FIFA se enojó y no nos financia esa pequeña partecita que tenía el presupuesto de la coordinación regional. Y ahora dependemos de los fondos GIS. Digo, es muy mezclado, pero es así. Disculpe. Porque na verdade já temos que provocar a situação para poder empezar a charlar e avançar. Ou seja, temos que fazer alguns movimentos provocativos para poder avançar. E não somente esperar orientações que nos deixam engessados e imóveis. Mas tem algumas coisas que devemos avançar coletivamente, apoiados e não isolados. Eu acho que esse é um tema também de autonomia. Porque eu fico muito preocupado porque, na verdade, muitos dos recursos é fundamental para outras instituições. Fico imaginando que o nosso movimento também tem que ter uma olhada mundial, como foi dito também ontem. E aí me preocupa muito os outros movimentos fragilizados, como africanos e outros, que muitas vezes são cooptados pelo fator do financiamento. Então estamos aqui olhando por uma parte do mundo, nós não somos todo mundo. Então, também temos que ver como nós vamos nos articular com as outras áreas do mundo para poder ter esse entendimento mais globalizado. Uma pergunta, a Street Football World Brasil, ela pode captar recursos dentro do Brasil, independente de limite? Sim, de fato, eles fazem isso. Já estão fazendo? Já estão fazendo. Eles podem fazer isso? Eles podem fazer. Mas, tem certeza? Eles podem fazer e eles fazem de fato, mas tem uma pessoa, né? Não tem uma equipe, um time estabelecido. É porque a nossa legislação é as instituições que trabalham. A fase de buscar recursos para instituições, as leis são muito pesadas. Então não são fáceis. E isso preocupa porque certamente estão utilizando o nome das nossas instituições para poder buscar esses recursos. Isso é uma coisa que a gente vai ter que falar também com o Andrés. Ele é muito aberto para referir às sugestões. E acho que vocês têm que criar um entendimento. Isso que eu ia combinar. Pelo menos nós aqui queremos ter um momento com o Andrés para poder provocar isso também. Vai dar. E a questão do coletivo. Vai dar. Um coletivo não somente para o Brasil, mas olhar também para... La idea de estos espacios nuevamente son riquísimos, no es que sea una pérdida de tiempo para aclarar. Lo que sí quería es enfocarnos para ver, primero, solo quería 3 cosas para cerrar. Primero es queremos proponer algo
insisto en esta pregunta porque a rato creo que seguimos. La otra es que vamos a proponer cuáles son los puntos mínimos de acuerdo o puntos mínimos de negociación, y creo que eso deberíamos tener nosotros clarísimo, inclusive dentro de los estatutos, o sea, cuáles son los puntos que no. Y la tercera sería qué pasaría si eso no se da. ¿Qué pasa si En este sentido, lo que ha hecho Chicho y Nelson y Adán fue la propuesta que hicimos como región, que pertenecía al contexto de un grupo de trabajo dentro del directorio. Y por negociaciones también internas en este grupo de trabajo se llegó a los puntos que se presentaron ayer, que fue la elección democrática del directorio y del secretario, la mayor frecuencia de reuniones con un presupuesto también que lo maneje el propio directorio, y la cuestión de que al aprobar los nuevos estatutos, que las elecciones ya sean implementadas de acuerdo con los nuevos estatutos. Pero ahora salieron por el tema de órgano de control, que es básico. Sí, Creo que hay cuestiones que no se pusieron ahí. Una es el órgano de control financiero. Pero igualmente, por más que pongamos, por eso yo digo, es tan complejo, porque hay puntos que están atados en otros puntos. Entonces, nosotros vamos a poner un órgano de control financiero, pero va a pasar, y lo tenemos que tener en cuenta, o sea, tenemos que tener en cuenta una estrategia a largo alcance de cambio total de los estatutos, porque va a pasar que vamos a tener un órgano de control financiero y después ese órgano de control financiero no le dan importancia y punto. Yo denuncié la violación de 2 artículos del estatuto, por lo cual pedí expresamente al directorio que se suprima el programa United hasta esta discusión. ¿Se suprimió? No. Se mandó algún tipo de... Yo le pedí además que me manden las indicaciones de cómo era el proceso de selección, quién hacía el proceso de selección y cuánto se había invertido. Se mandó, lo que se mandó es cuánto se invirtió y es un chiste. Eso no es un informe financiero. Entonces, a la hora de violar el estatuto, están primeros. No hay ningún tipo de dispositivo puesto en el estatuto que los obligue a cumplirlo. Ese es el problema. Ese es el problema, compañeros. Y acá en la carta que manda, yo por eso quería hablar antes de que se cierre toda la discusión, porque me parece fundamental la carta que manda con el punto de este documento de trabajo reunido en Costa Rica que mandó Cristóbal. Esta parte es fundamental para entender cuál es el problema real. Él pone, en esencia, este grupo de trabajo reescribió los estatutos en virtud de una premisa diferente, a saber, que la red debe ser regida como una organización independiente y que las estructuras deben ser revisadas de una manera profunda, incluyendo la creación de diversos comités para el control financiero, de lo que veníamos hablando. Y pone, al final, la creación de una jerarquía del directorio de la red, asambleas generales anuales, sea presencial al cuerpo coordinador, sin ningún tipo de influencia, lo proponemos, o papel en el desarrollo estratégico, perdón por el enemigo, me he echado opiniones mías al respecto. Nosotros ponemos al cuerpo coordinador sin ningún tipo de influencia o papel en el desarrollo estratégico o en las instancias de toma de decisión de la red. ¿Por qué pone esto? No es casual que lo pone. Nosotros la propuesta que hacemos es poner al equipo coordinador como un equipo coordinador de las estrategias políticas que fija la red. Esa es la esencia de ese estatuto que armamos. Hoy el estatuto dice que quien arma la política, quien fija las... Por eso no tenemos injerencia en el plan estratégico, es el equipo de gestión. Hay un artículo que es interesantísimo, el artículo 10, que son las atribuciones del directorio, el punto 5 dice que ahí es donde dice que el directorio puede fiscalizar financieramente, pero primero empieza diciendo que el directorio de la red actuará como órgano asesor. Actuará como órgano asesor. Después le da la potestad de que fiscalice y apruebe los presupuestos. No dice nada que no desapruebe. Es más,
tienen el derecho a veto si involucran las cuestiones que, bueno, lo quieren sacar, ¿no? Pero están atados por muchos lugares, están muy bien armados, no es un estatuto inocente. Si nosotros miramos a la luz de un estatuto inocente, estamos en un problema. Porque hay muchas puntas donde el día de mañana te meten 18 organizaciones, como hicieron en África, con el corte que ellos quieran elegir para que estén acá, y nosotros perdemos las discusiones, porque esa es una atribución que tiene el grupo de gestión, y no lo tiene la coordinación regional, y no la tenemos las organizaciones. Ni las organizaciones ni la coordinación regional podemos emitir opiniones. La coordinación regional puede sí o no, de acuerdo a lo que ellos desean. Está en el estatuto y está en la posibilidad de reforma que ellos están poniendo ahora de vuelta. Es complejo, es muy difícil de ir llevándolo, pero creo que quizás, está bien, si pensamos en la estrategia, pensemos en una estrategia a largo alcance, pongamos un comité fiscalizador de las cuentas, tengamos muy en cuenta que ese comité fiscalizador de las cuentas no va a poder torsionar muchas cuestiones, porque por ejemplo hoy con el escándalo de que significa United, correspondería que el director de la red renuncie. Correspondería como mínimo que el director de la red renuncie porque pidieron un préstamo en nombre de todos nosotros y nosotros no estábamos enterados. Yo denuncié la violación de 2 artículos del estatuto y era lo mismo que hubiese dicho ayer, empató en Insolvoy. De hecho empató y se ¿se entiende? No pasa nada. No hay ningún punto que obligue a Street Football World GmbH a cumplir el estatuto. Gracias, Chicho. Yo quiero sintetizar un poco en función también de cómo se va a dar el intercambio y en función de también lo que plantean algunos compañeros de tener una cosa concreta. Independientemente de la discusión de ayer, donde se habló bueno, de democratizar con la red, tener elecciones, del director y los cambios previstos, aparecen también acá en la conversación de hoy, aumentar los mecanismos de control, generar algunos entes fiscalizadores de las cuentas, que eso me parece que es una propuesta concreta para hacer el directorio. Hay una tendencia también hacia la regionalización y la democratización de esos espacios también, en términos de planificación estratégica y en términos de definición también de cuáles son las estrategias, las estrategias de búsqueda de fondos, la elección de la coordinación regional, que esas también son propuestas concretas que se plantearon sobre la mesa. También hay un llamado de atención a una mayor participación con anterioridad en discusiones que pueden afectar incluso las relaciones mismas de las organizaciones sociales, como es el caso de alianzas con socios comerciales, que parece importante también como este llamado de atención a poder participar con anticipación, en lugar de una vez que el hecho ya está consumado, tener que decir si uno está dentro o no está dentro. Bueno, sintetizando es un poco eso, ¿no? Como mayor control para cuestiones de transparencia financiera, un poco más de autonomía y democratización a nivel regional, una estructura de regionalización que puede aportar un poco más a los intercambios, siempre manteniendo la mirada global. Yo llamaba la atención a los vínculos, a las relaciones comerciales y a la participación activa de los miembros para poder incidir si eso afecta a las relaciones de las organizaciones. Me gustaría hacer 2 propuestas como Diego, entonces voy a hablar en português. A primeira é que eu não estou de acordo que a discussão está madura o suficiente do que deve ser o processo de regionalização para se dar no dia de hoje com o diretório. Eu acho que a gente tem que se fortalecer primeiro e madurar a nossa ideia e aí sim apresentar alguma coisa ao diretório, se é que corresponde a apresentar
alguma coisa ao diretório, porque de certa forma isso atenta contra a nossa autonomia e a nossa independência. E a segunda é que eu pessoalmente, estou em total desacordo com o que disse ontem o diretório, a primeira coisa para pensar como vai ser a nova dinâmica entre a rede e Berlim seja contratar uma construtora. As organizações que ingressam na rede, em teoria e em discurso, porque são especialistas em desenvolvimento através do futebol. O que tem que ser feito é ampliar o debate, porque senão a gente corre sério risco de, como região e de quem está empurrando toda a questão democrática dentro da rede, de ser operado, como disse o José Ricardo, através da cooptação com as migalhas que chegam às organizações da África, que por questões de contexto, com as migalhas se põem felizes em ser parte da rede. Eu acho que a estratégia deve ser ampliar o debate antes da Assembleia Geral, porque senão a gente vai ser operado e vamos perder essa disputa democrática. Perdón. Quizás yo pondría también ahí los acuerdos. El artículo 4, que son admisión de nuevos miembros. Ustedes leyeron las propuestas que hace el equipo de gestión de este artículo. Pone, específicamente decía que antes las membresías se evaluaban por el directorio y el equipo de gestión. Y acá pone un punto que es importante tener en cuenta. Dice, esta evaluación será realizada, esta es la propuesta de modificación que hacen ellos. Esta evaluación será realizada por el equipo de gestión de la red y o las coordinaciones regionales existentes. Nuestra propuesta era que las membresías nuevas sean evaluadas por las coordinaciones regionales en el caso de que no exista el equipo de gestión y las organizaciones de las regiones, con la opinión de las organizaciones. Y la coordinación regional le pide la opinión de las organizaciones, porque por ahí no conocen una organización, la coordinación regional de Paraguay, y entonces le pide a CDI la opinión, ¿no? De esta manera, con la modificación que ellos están poniendo, pueden obviar a la coordinación regional en la presentación de nuevas membresías. Los que aprueban en definitiva las membresías es el directorio, pero el directorio siempre aprueba la carpeta que tiene en la mesa. Si no tiene carpetas en la mesa, no va a aprobar unas cosas, a no ser que nosotros hagamos las denuncias al respecto. Quizás quisiera hacer una consulta. Hemos hablado de democratización bajo dos ejes, elecciones y control. Nosotros entendemos por democratización, y la consulta es esta, por el tema quién gobierna, dónde se decide, quién decide, ¿no? ¿Quién toma decisiones sobre los rumbos? Entonces yo no sé si en esta oportunidad, en la conversa con el directorio, vamos a circunscribir, vamos a limitar la democratización solo a sistemas de control y elecciones, o ya empezamos a hablar, ¿no? Vamos a empezar a hablar sobre un tema de dónde y quién gobierna. Y en ese sentido, eso es fundamental, y a lo que decían ellos no es evolución, sino es revolución, porque finalmente en 2008 era una situación distinta a la red, ahora es otra red, fue parte del desarrollo histórico. Entonces, lo que estamos reclamando es que se democratice el poder que tiene el equipo de gestión de Berlín y ellos pasen a ser contratados, ¿verdad? Entonces, esto cambia sustancialmente la esencia de lo que estamos hablando. Entonces, ¿qué queremos plantear? Un cambio solamente de sistemas de elección y mecanismo de control, pues estamos hablando y cambiando o proponiendo hoy dónde estarán construidos los mecanismos de gobierno. Co-gobierno, de repente, no sé. Para mí esto es fundamental. Eso que de repente no entendemos, pero a raíz de lo que decía Chicho, ¿no? Claramente estos son los estatutos de la red mundial, no son de la ONG, ellos no tienen estatuto. Tiene el estatuto en alemán. No, pero no tienen estatuto, no es los estatutos, lo que estamos haciendo es nuestro estatuto. Entonces, lo que plantean por acá es algo totalmente distinto, y yo creo que para mí eso tiene que ver con nuestro horizonte de largo aliento. O sea, queremos en algún minuto existir como red. Hoy no existimos, y eso es una triste realidad que tenemos que asumir.
Lo digo legalmente. ¿Ah? Sí, pero desde los estatutos nosotros no existimos. Y es un tema importante de... Sí. Podemos existir de fato e de direito. De fato existimos. Temos que agora começar a demarcar a nossa existência como rede. Da minha forma de ver. Por exemplo, terminando isso aqui, temos clareza de fazer uma carta, um manifesto da rede latino-americana sobre tudo que nós debatemos e divulgar? Isto é demarcar, isto é fortalecer nossa identidade. Porque podemos fazer movimentos internos e externos. Agora, referente ao direito, temos, ainda somos, existimos. E aonde está uma esperança aqui nessa disputa que nós temos? Se nós pegamos na Assembleia, o artigo 9.3, 9.4, 9.5 permite movimentos de avaliação de controle. Muito leves, mas existem. Por exemplo, se nós não aprovarmos na Assembleia os números, certamente vai haver alguma coisa. Esa decisión de existir de legal y de hecho es muy sana y es importante. Entonces nosotros, por eso entretenía, tendemos a mezclar. Cuando hablamos del tema de los recursos, se requiere un espacio legal. Luego nosotros como tal no existimos, quien firma es la ONG. Y porque tenemos confianza, hay una historia, hay un asunto, estamos de acuerdo, podemos ir en esa dirección. Pero en algún minuto, yo escuché diciendo así, nosotros queremos que pueda existir también de hecho, ¿no? Y legalmente. Entonces, tenemos que ser cuidadosos de entender el proceso para no poner, como dice el profesor acá, los huellas de la carreta. Eso no. Lucía, y lo último, por favor, brevísima. No, más que breve, yo vuelvo a insistir en lo mismo. Debe ser porque institucionalmente lo vivimos muy fuerte, todo el tema de planificación estratégica, POAS, y son grandes lineamientos y donde nosotros podemos participar y decir, usar nuestra voz para que después en estos espacios se siga, se respete y ejecute ese plan, que se pueda realizar año a año. Para mí es muy importante, ¿no? Como aporte y para marcarlo, porque creo que no estaba ahí en los puntos. Poder compartir el existente y plantear la importancia. Sí, lo que de todas formas la voz cantante por la tarde la ayuda a ustedes. ¿Qué onda, por favor, Más que nada referido a los mecanismos de control. Nosotros internamente en Defensores del Chaco tuvimos una discusión fuerte por la actualización de membresía que tenemos que hacer todos los años. Yo creo que el mecanismo de control que tienen ellos sobre las organizaciones nuestras es eso mismo. Ellos nos están planteando qué presupuesto tenemos, con cuánta cantidad de niños, niñas y jóvenes trabajamos. Y la verdad es que internamente nosotros tuvimos una discusión fuerte, porque nosotros sentimos que de alguna manera ellos nos están controlando y la verdad es que yo no tengo ni idea si la organización privada o no, o la ONG, trabaja un chico, no trabaja un chico, o de qué manera ellos están de alguna manera vendiendo nuestro proyecto, porque tienen información concreta de lo que nosotros hacemos, pero la verdad es que nosotros como no tenemos información concreta de lo que ellos están haciendo. Sí. Por una cuestión de tiempo, podemos seguir si queremos solo con este tema. Lo que pasa es que nos van a quedar dos como Unite y Chile que también hacen a esto, porque digo, si nosotros pensamos que se pueden hacer pequeñas modificaciones en este proceso, Unite y Chile tienen que ver a ese aporte de estas pequeñas modificaciones también, ¿no? No sé qué quieren hacer, ¿quieren seguir discutiendo otro tema o pasamos a uno? Nos quedan solamente 40 minutos para discutir los dos temas. ¿Qué quieren pasar a Unite y Chile o quieren seguir con estatuto? Está bien, porque recuerden que mañana nosotros tenemos la reunión de coordinadores, otra reunión de coordinadores para poder seguir quizás profundizando estos temas, ¿no? Y sí, ahí sí, tener una postura como más clara, todo está abierto, ¿no? En el sentido como región. ¿De acuerdo? ¿Pasamos a Unite? Sí,
exemplo aqui que podemos passar, mas eu não sei, se nós não avançarmos nisso, amanhã vai ser Coca-Cola, amanhã vai ser outros, que nós vamos tentar sempre discutindo, porque são processos, são procedimentos. E esse procedimento parece, se nós não colocarmos eles num certo passo a passo, nós vamos ser sempre levados a estar discutindo depois. No Brasil tem um dito assim, depois que o leite está derramado. Então, discutir o marketing, ou seja, seria muito mais uma posição de demarcar do que realmente fazer um outro movimento maior. Se nós olharmos nossos números, que também foram enviados para nós, existe já comprometimento do dinheiro que não entrou. E já existe o comprometimento de recursos a futuro que nós não recebemos. Um referente da Gillette, outro referente da Nike. Ou seja, qual governança que nós temos nisso? Nenhuma. Agora, a governança que temos é a responsabilidade futura das nossas instituições. Porque essas instituições vão ser demarcadas que não pagaram, que foram feitos movimentos e assim vai. Eu não sei até onde podemos avançar também nesse debate. Só para garantir nosso tempo. Sí, Sara, si querés ser breve y yo hago la intro a los temas o hago la intro y... No, la intro Vale. Ayer dos de los temas que se discutieron en el directorio, que también fueron bastante claves, fue el programa United y una alianza, un partnership que se está por realizar con Gillette, aunque aún todavía no hay nada firmado. United, la mayoría de ustedes sabe de qué se trata, es un programa que se lanzó, que fue diseñado desde Berlín hace aproximadamente 4 años, con la idea de crear una plataforma online donde las organizaciones pudieran recibir recursos directos de, por ejemplo, donantes individuales. En principio el principal problema, o no sé si problema, pero cuestionamiento que se hizo desde América Latina inicialmente se dio porque se lanzó un programa piloto que incluía solamente la posibilidad para 15 organizaciones de participar en esa plataforma. En un proceso de selección que a la mayoría de las organizaciones no le quedaba claro y que consideraba injusto, dado que es algo que se está ofreciendo para las organizaciones, tendría que ser igualitario para todos, y por otra parte generando un espíritu competitivo entre las organizaciones, que algunas de los miembros de la región plantearon que eso era injusto. Como contrapartida también se dijo, bueno, pero Football for Hope también es competitivo, pero bueno, Football for Hope es diseñado y pensado por la FIFA, no por Street Football World. Otro de los cuestionamientos que se planteó fue el 15% de fee, de comisión, que se queda a la organización por los fondos invertidos, o sea que si ustedes tienen un donante individual que les dona 200 pesos, 200 soles, 200 reales, lo que sea, se quedan con el 15%. Y otra de las cuestiones también planteadas ayer fue poder entender bien cuál fue la inversión total que se hizo para el diseño de este programa cuando las organizaciones no fueron consultadas en un programa que en verdad les iba a dar un beneficio para ellas mismas, ¿no? Ayer se habló mucho de las finanzas, la inversión total fue de 700.000 euros, incluyendo ahí donaciones concretas al programa y también un préstamo solicitado. Entonces eso para resumir un poco la cuestión de ayer de United. Gillette es un partnership que se está lanzando con algunas características particulares sobre las que algunos miembros llamaron la atención, porque es la posibilidad de la donación de $1 millón por parte de Gillette, que aún no están confirmados, pero esa donación de $1 millón sería inicial para empezar a lanzar una campaña a nivel global, excepto en Norteamérica. Una campaña que enaltece, por así decirlo, los roles positivos masculinos. Hubo algunas cuestiones ahí con respecto a la problemática de género, y también a una alianza comercial que puede llegar a ser perjudicial. Entonces,
Entonces, bueno, aparte de los cuestionamientos de ayer que se plantearon, bueno, que se invertiría ese millón de dólares inicial que se estaría donando como a futuro del compromiso de la campaña. Una de las cosas que se aclaró ayer es que ese dinero se estaría invirtiendo en crear la relación con Chile, por así decirlo, ¿no? Que básicamente es pagar la estructura, funcionarios dentro de Street que puedan llevar adelante la relación con Chile. Y aparentemente también una parte de ese dinero estaría siendo invertido en United Mission, aunque no sabemos si para hacer más operativa la plataforma o para qué, eso no quedó claro ayer. Y bueno, se llamó la atención en función de eso, ¿no? Bueno, que va a ser invertido una donación de $1 millón que aparentemente las organizaciones no van a recibir nada de eso, al menos no directamente. Una de las propuestas desde aquí, desde la región, fue que se utilice parte de ese dinero como capital semilla para empezar el proyecto de crear este fondo para América Latina, de manera que las organizaciones puedan tener una proyección de previsión de fondos de una manera relativamente estable. Todavía no hemos recibido respuestas sobre eso. Y también los llamados de atención sobre quién va a diseñar la campaña, cómo van a ser los mensajes, la cuestión de género que aparentemente no está prevista. Y en definitiva este tipo de relaciones comerciales que hacen que en parte una lógica de mercado tenga que ser aplicada al trabajo que realizan las organizaciones. Eso para sintetizar. Entonces tiene la palabra Sara que estaba llamando a atención primero. Sí, agregando a lo de Elisa, quizás para también como información, en ambos casos la coordinación regional no fue ni consultada ni participamos en el diseño ni de Nati, obviamente menos de Chile, nos enteramos igual que ustedes de este tema, ¿no? Eso es importante poder que lo sepan, y cuando nos enteramos del diseño de Unity, fuimos los primeros que cuestionamos la cuestión de Unity porque nos parecía descabellado para arriba, porque creemos que justamente impulsa el individualismo y no lo colectivo. Eso sin saber lo del préstamo en nombre de todas las organizaciones y el financiamiento que se le pidió a Vina para este programa. Eso para mí es importante que ustedes lo sepan. ¿Por qué? Porque de Unity nos enteramos del lanzamiento por varios de ustedes, porque no nos copiaron y directamente se comunicaron con las organizaciones. Yo lo quería saber, y eso generó un conflicto fuerte desde la Comisión Regional, porque la manera que tenemos de comunicarnos con ustedes es a través de la Comisión Regional, para tener un orden y una manera de poder comunicarnos y que no sea todo de manera pública. Pero desde el equipo de comunicación de Tribunal se comunicaron, y ustedes lo saben muy bien, Bola para Frente creo que fue uno de los que más sufrió ese tema, se comunicaban directamente con las organizaciones. Eso para, simplemente como dato también para este debate. También como dato, tener en cuenta que la forma como se presentan estas propuestas, esta se presentó en la Asamblea General de Sudáfrica y ya en su presentación tenía dos visos fundamentales que en su momento participamos para cuestionarlo, pero lamentablemente no tuvimos el eco en la Asamblea ni en los directores, ni en quienes dirigían la Asamblea. De un lado, se presentaba un paquete ya completo que no es para decidir, no queda ni siquiera en consulta. Me hace acordar a los pueblos indígenas cuando te lleva un paquetón, sí o no, y ni siquiera puede decir no, es sí, o la tiene totalmente armada. Y segundo, porque tenía un carácter excluyente, decía que solamente podían acceder las organizaciones, ¿recuerdan? Es decir, que habían desarrollado un nivel alto de organización, es decir, aquellas organizaciones ya sólidas, consolidadas, cuando, nosotros ahí planteamos en el debate, justamente la red tiene una mirada bastante comprometida con las organizaciones más vulnerables, las que necesitan apoyo. Y se estaba presentando una propuesta de recaudación directa, debiera dirigirse para fortalecer a los más débiles. Y acá decían, no, aquí se va a presentar a los más fuertes. ¿Por qué? Porque tenemos que mostrar las mejores prácticas para que el ciudadano de calle pueda aportar. Eso nos hace referencia a los viejos modelos de padrinazgo que finalmente engorda a algunos y lleva a la nutrición y el aniquilamiento de otros, ¿verdad? Eso para tener cuidado, porque estamos agitados por la elección
a veces dejamos de vista estas cosas que nos estaban metiendo como